Durante 30 años, fui la oveja negra de la familia. La hija que nunca fue suficiente, la que siempre estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, la que cargaba con la culpa de todos los problemas familiares. Pero lo que no sabían era que mi abuelo Ramón había estado observando cada humillación, cada desprecio, cada lágrima que derramé en silencio, y había tomado una decisión que cambiaría todo para siempre. Mi historia comenzó cuando tenía apenas 8 años. Era una niña delgada, de cabello negro ondulado que siempre parecía despeinado sin importar cuánto me esforzara, ojos café grandes y expresivos que reflejaban una tristeza que no debería existir en alguien tan joven, y una sonrisa tímida que aparecía cada vez menos conforme pasaban los años. Mi piel morena clara tenía algunas pecas en las mejillas, y siempre llevaba ropa sencilla, a menudo heredada de mis primas mayores. En la casa de los Morales, ubicada en una colonia de clase media en Ciudad de México, las comparaciones eran constantes. Mercedes, mi hermana mayor, era la princesa de la familia. Rubia teñida, delgada, siempre perfectamente arreglada con ropa de marca, estudiosa y con novios de familias acomodadas. Era todo lo que mis padres querían presumir ante el resto de la familia extendida. Mientras tanto, yo luchaba con las matemáticas, prefería leer libros a socializar, y tenía la costumbre de decir exactamente lo que pensaba, lo que constantemente me metía en problemas. El primer gran rechazo vino durante mi fiesta de 15 años. O más bien, la falta de ella. Mis padres, Roberto y Carmen, habían gastado todos sus ahorros en la quinceañera de Mercedes 2 años antes. Una celebración espectacular en un salón de fiestas elegante, con más de 200 invitados, mariachi, vestido importado, y una fiesta que se habló durante meses en toda la colonia. Cuando llegó mi turno, la respuesta fue simple y cruel: no hay dinero, mija. Además, tú no eres del tipo de chica que necesita una fiesta así. La humillación fue devastadora. Ver cómo mis amigas celebraban sus quinceañeras mientras yo quedaba de lado fue solo el comienzo. Mis padres ni siquiera intentaron hacer una pequeña reunión familiar. En cambio, me regalaron un reloj barato y me dijeron que fuera agradecida. Esa noche, lloré en mi cuarto hasta quedarme dormida, sin saber que mi abuelo Ramón había escuchado toda la conversación desde el pasillo. El anciano de cabello blanco, complexión robusta pero encorvada por la edad, siempre vestido con guayaberas impecables y pantalón de vestir, había apretado los puños con una furia silenciosa que sus arrugas profundas no podían ocultar. La universidad fue otro campo de batalla. Mercedes estudió administración en una universidad privada cara, con colegiatura pagada por mis padres sin quejas. Yo, que había logrado una beca parcial para estudiar literatura, tuve que trabajar medio tiempo en una cafetería para cubrir mis gastos. Mis padres constantemente me recordaban el sacrificio que hacían al permitirme estudiar. Mercedes estudia algo útil, decía mi madre. Tú pierdes el tiempo con libros que no sirven para nada. Los domingos familiares eran una tortura semanal. La familia extendida se reunía en casa de mis abuelos, y yo siempre era el centro de las críticas disfrazadas de preocupación. Mis tías, todas mujeres de mediana edad con peinados rígidos y actitudes aún más rígidas, tenían comentarios para todo: mi peso, mi soledad, mi carrera, mi falta de novio formal, mi forma de vestir. Mira a Mercedes, ya está comprometida con un muchacho de buena familia, decían. Y tú, Esperanza, ¿cuándo vas a sentar cabeza? Mi abuelo Ramón siempre observaba estos intercambios desde su silla favorita, un mueble de piel gastado junto a la ventana. Sus ojos, aunque nublados por las cataratas, no perdían detalle de cómo me trataban. Ramón Morales había sido un hombre de negocios exitoso en su juventud. Había comenzado con un pequeño taller de carpintería y, a través de décadas de trabajo duro e inversiones inteligentes, había construido un imperio silencioso. Propiedades, acciones, cuentas bancarias que nadie en la familia conocía realmente. Había vivido modestamente, reinvirtiendo la mayoría de sus ganancias, esperando el momento adecuado para revelar su verdadera riqueza. A los 25 años, me gradué con honores, pero la celebración familiar fue mínima comparada con el escándalo que se armó cuando Mercedes simplemente cambió de carrera por tercera vez. La literatura me llevó a trabajar en una pequeña editorial, ganando poco pero encontrando satisfacción en mi trabajo. Mis padres lo veían como otra decepción. Mercedes se va a casar y ya no va a tener que trabajar, decían. Tú vas a terminar sola y pobre. La gota que derramó el vaso llegó durante la boda de Mercedes. Una ceremonia extravagante en una hacienda colonial en las afueras de la ciudad. Mercedes, radiante en su vestido de diseñador, rodeada de damas de honor en vestidos rosa pastel, se casaba con Fernando, un joven de familia adinerada que trabajaba en el banco de su padre. Mi familia había gastado una fortuna en la boda, endeudándose considerablemente, pero presumiendo ante
todos los invitados sobre su hija perfecta. Yo, relegada a un papel menor en la ceremonia, había sido asignada como coordinadora oficiosamente, lo que significaba que pasé toda la boda solucionando problemas, cuidando que todo saliera perfecto para mi hermana, sin tiempo para disfrutar la celebración. Cuando finalmente me senté a cenar, escuché a mis tías hablando en la mesa de al lado: pobrecita Esperanza, ya está grande y sigue soltera. Qué lástima que no haya salido como Mercedes. Al menos será útil cuidando a los papás cuando estén viejos. Esa noche, de regreso a casa, mis padres confirmaron exactamente eso. Mercedes ya tiene su vida resuelta, dijo mi padre mientras se aflojaba la corbata. Tú vas a tener que quedarte aquí y cuidarnos. Es lo mínimo que puedes hacer después de todo lo que hemos gastado en ti. Mi madre asintió. Sí, no puedes ser tan egoísta de irte y dejarnos solos. Mercedes tiene su familia ahora, tú no tienes nada más importante que hacer. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. A los 28 años, me estaban diciendo que mi vida ya estaba decidida, ser la hija soltera que cuida a los padres, sin derecho a mis propios sueños o ambiciones. Esa noche lloré como no lo había hecho en años, sintiendo que toda mi vida había sido una serie de rechazos y humillaciones que culminaban en esta sentencia de cadena perpetua familiar. Lo que no sabía era que mi abuelo había tomado una decisión esa misma noche. Ramón había observado durante décadas cómo mi familia me trataba. Había visto mi bondad genuina cuando todos los demás solo veían defectos. Había notado cómo yo era la única que realmente se preocupaba por él, preguntándole sobre su día, trayéndole libros que pensaba que le gustarían, sentándose a escuchar sus historias cuando todos los demás estaban demasiado ocupados con sus propias vidas. Al día siguiente de la boda, mi abuelo Ramón hizo una cita con su abogado, el licenciado Hernández, un hombre mayor y serio que había manejado los asuntos legales de la familia durante décadas. Quiero hacer algunos cambios en mi testamento, le dijo. Cambios importantes. Los siguientes 2 años fueron especialmente duros para mí. Mis padres, endeudados por la boda de Mercedes, se volvieron más exigentes y críticos. Yo había logrado un ascenso en la editorial y ganaba un poco más, pero todo mi dinero extra iba a ayudar con los gastos familiares. No tenía ahorros, no tenía independencia, y cada día me sentía más atrapada en una vida que no había elegido. Mercedes, mientras tanto, vivía su vida de casada en una casa que su suegro les había regalado. Tenía empleada doméstica, auto nuevo, y pasaba sus días entre el gimnasio, el club, y las reuniones con otras esposas de la alta sociedad. Rara vez visitaba a mis padres, y cuando lo hacía, era para mostrar sus nuevas adquisiciones y hablar de sus viajes. Fernando dice que tal vez el próximo año vayamos a Europa, presumía. Su familia tiene contactos en París. Durante este tiempo, mi abuelo Ramón comenzó a enfermarse. Tenía 85 años, y su salud se deterioraba lentamente. Mi familia asumió que esto significaba gastos médicos que todos tendrían que compartir, pero Ramón insistía en manejar todo discretamente con su seguro privado y sus médicos particulares. Lo que nadie sabía era que estaba usando este tiempo para poner todos sus asuntos en orden. Me convertí en su cuidadora principal, no por obligación, impuesta como con mis padres, sino por genuino cariño. Pasaba las tardes después del trabajo sentada junto a él, leyendo en voz alta o simplemente conversando. Mi abuelo me contaba historias de su juventud, de cómo había construido su negocio desde cero, de las dificultades que había enfrentado. La vida, mijita, me decía, a veces nos pone pruebas muy duras. Pero siempre hay una razón. Siempre. Durante una de estas conversaciones, unas semanas antes de su muerte, mi abuelo me tomó la mano. Sus manos, arrugadas y manchadas por la edad, pero aún fuertes, temblaron ligeramente. Esperanza, quiero que sepas algo importante. Tú has sido la única en esta familia que realmente me ha visto como una persona, no solo como el abuelo que da dinero o que va a dejar herencia. Has sido la única que se ha interesado en mis historias, en mis sentimientos. Eso no se olvida. Yo, ahora de 30 años, había desarrollado una madurez que venía del sufrimiento. Mi rostro conservaba la dulzura de la juventud, pero ahora había una fortaleza en mis ojos café que no existía antes. Mi cabello negro lo llevaba recogido la mayoría del tiempo, y había aprendido a vestirme con elegancia discreta, aunque con recursos limitados. Abuelo, no tienes que agradecerme nada. Te quiero, es natural cuidarte. No, mijita, no es natural. Mira a los demás. ¿Cuántas veces han venido a visitarme sin que fuera domingo obligatorio o sin que necesitaran algo? Sus palabras eran ciertas y dolorosas. Tú vienes porque quieres estar conmigo. Eso vale más que todo el oro del mundo. Mi abuelo Ramón murió un martes por la mañana, tranquilamente en su sueño. Yo fui quien lo encontré. Cuando llegué a visitarlo antes del trabajo,
El velorio fue todo un espectáculo de dolor performativo. Mercedes llegó vestida de negro de diseñador, llorando dramáticamente ante todos los asistentes. Mis padres narraban anécdotas sobre lo buen padre y abuelo que había sido. Mis tíos hablaban de su sabiduría y generosidad. Todos actuaban como si hubieran sido cercanos a él, como si no hubieran pasado años viéndolo solo los domingos obligatorios. Yo observaba todo esto con una mezcla de tristeza y asco. Había perdido realmente a mi abuelo, mi confidente, mi único aliado en la familia. Mientras todos fingían dolor, yo sentía un vacío genuino que sabía que tardaría mucho en sanar. El funeral fue igualmente teatral. Mercedes organizó todo, porque Esperanza no tiene experiencia en estas cosas importantes, según dijo. Una ceremonia cara en una funeraria elegante, con flores costosas y un ataúd que, según comentaron mis tías, era lo mínimo que se merecía un patriarca como don Ramón. Todo pagado, según anunciaron públicamente, entre todos los hijos y nietos por igual, aunque yo sabía que había contribuido con una parte desproporcionalmente grande de mis escasos ahorros. Una semana después del funeral, llegó la citación del licenciado Hernández. Toda mi familia debía presentarse en su oficina para la lectura del testamento. La expectativa era palpable. Todos sabían que mi abuelo había sido un hombre trabajador y ahorrador, pero nadie conocía la verdadera magnitud de su patrimonio. La oficina del licenciado Hernández estaba ubicada en una zona elegante de la ciudad, en un edificio de arquitectura colonial restaurado. La sala de juntas era amplia, con una mesa larga de madera pulida rodeada de sillas de piel. Las paredes estaban cubiertas de libros legales y títulos universitarios enmarcados. Todo respiraba seriedad y tradición. Cuando mi familia llegó, las dinámicas de poder eran evidentes. Roberto, mi padre, se sentó en una de las sillas principales, asumiendo su rol de hijo mayor. Mi madre Carmen se acomodó junto a él, con su mejor vestido negro y una expresión de dignidad ensayada. Mercedes llegó acompañada de Fernando, su esposo, ambos vestidos como si fueran a una reunión de negocios importante. Fernando llevaba su mejor traje y una expresión calculadora que no pasó desapercibida para mí. Mis tíos y tías ocuparon sus lugares según su percepción de importancia dentro de la jerarquía familiar. Todos habían venido con expectativas. Las conversaciones previas habían sido sobre cómo dividir propiedades, sobre quién se haría cargo de qué negocio, sobre cómo manejar la herencia considerable que todos asumían existía. Yo me senté al final de la mesa, en la única silla que quedaba libre, como siempre, relegada al último lugar, esperando que me incluyeran en las decisiones que otros tomarían por mí. Llevaba mi único traje negro, comprado años atrás para entrevistas de trabajo, y zapatos que había pulido cuidadosamente pero que no podían ocultar su edad. Mi cabello estaba recogido en un moño simple, y mis manos, libres de joyas excepto por un anillo sencillo que había sido de mi abuela materna, descansaban nerviosamente sobre mi regazo. El licenciado Hernández entró a la sala con un portafolio de piel y una expresión seria. Era un hombre mayor, de cabello blanco perfectamente peinado hacia atrás, con lentes de armazón dorado y un traje impecable. Sus modales eran formales pero no fríos, y había algo en sus ojos que sugería que esta lectura de testamento sería diferente a las rutinarias que normalmente manejaba. Buenos días, comenzó, acomodando sus documentos sobre la mesa. Lamento las circunstancias que nos reúnen aquí hoy. Don Ramón Morales fue un cliente mío durante más de 30 años, y puedo decir sin duda que fue un hombre de principios inquebrantables y una inteligencia excepcional para los negocios. Las miradas se intercambiaron alrededor de la mesa. Todos sabían que mi abuelo había tenido su taller de carpintería, que había sido exitoso, pero la mención específica de inteligencia excepcional para los negocios despertó una nueva atención. Antes de proceder con la lectura formal del testamento, continuó el licenciado, debo informarle sobre el patrimonio que estamos manejando el día de hoy. Don Ramón Morales, al momento de su fallecimiento, poseía activos por un valor total de $15.300.000 americanos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie había esperado una cifra así. $15 millones. Las calculadoras mentales comenzaron a trabajar inmediatamente. Dividido entre los hijos y nietos, cada uno estaría recibiendo una suma que cambiaría sus vidas completamente. Mercedes fue la primera en reaccionar, con una sonrisa que no pudo ocultar. Sabíamos que el abuelo había sido próspero, pero esto es, bueno, es maravilloso. Podremos honrar su memoria de la manera que se merece. Su esposo Fernando asintió con aprobación, ya visualizando las inversiones que podría hacer con su parte. Mis padres se miraron entre sí con una mezcla de shock y satisfacción. Después de años de preocuparse por el dinero, de endeudarse por la boda de Mercedes, finalmente tendrían seguridad financiera. Ahora procederé con la lectura del testamento, anunció el licenciado, abriendo el documento oficial.
Este testamento fue redactado por don Ramón Morales el 15 de marzo del año pasado, es decir, aproximadamente 2 años antes de su fallecimiento, y fue modificado por última vez el 20 de octubre de este año, apenas 2 meses antes de su muerte. La mención de modificaciones recientes agregó una nueva dimensión de suspenso. ¿Qué había cambiado mi abuelo tan cerca de su muerte? Yo, Ramón Morales García, estando en pleno uso de mis facultades mentales y sin presión de ningún tipo, dispongo de mis bienes de la siguiente manera, leyó el abogado con voz clara y pausada. A mi hijo Roberto Morales Luna y a su esposa Carmen Sandoval de Morales, les dejo la cantidad de $50,000 para que puedan pagar las deudas contraídas y vivir con dignidad sus años restantes. Mis padres intercambiaron miradas. $50,000 era una cantidad considerable para ellos, suficiente para resolver sus problemas financieros inmediatos, pero una fracción minúscula de los 15 millones totales. A mis demás hijos, María Elena, José Luis y Patricia, junto con sus respectivos cónyuges, les dejo a cada familia la cantidad de $30,000, esperando que estos recursos les sirvan para reflexionar sobre el valor de la familia y el respeto hacia los demás. Las expresiones alrededor de la mesa comenzaron a cambiar. Las cantidades mencionadas hasta ahora sumaban apenas $210,000. ¿Dónde estaba el resto de la fortuna? A mi nieta Mercedes Morales de Fuentes, le dejo la cantidad de $25,000, con la esperanza de que aprenda el valor real del dinero y la importancia de la humildad. Mercedes se puso pálida. $25,000 era dinero, sí, pero nada comparado con lo que había esperado recibir. Su esposo Fernando frunció el ceño, claramente calculando que algo estaba muy mal con estas cifras. A los demás nietos y bisnietos, continuó el licenciado, les dejo $5,000 a cada uno, para que inicien sus vidas adultas con una pequeña ventaja, pero sin que esto les quite el incentivo de trabajar por sus propios logros. En este punto, la tensión en la habitación era palpable. Las cantidades asignadas hasta ahora sumaban menos de $500,000. ¿Qué había pasado con los más de 14 millones restantes? El licenciado hizo una pausa, mirando específicamente hacia donde yo estaba sentada. Había escuchado todo en silencio, sin mostrar particular emoción ante las cifras mencionadas. En mi mente, había asumido que recibiría una cantidad similar a la de Mercedes, tal vez menos considerando mi posición en la jerarquía familiar. Y finalmente, continuó el abogado, a mi querida nieta Esperanza Morales Sandoval, le dejo la totalidad de mis bienes restantes, incluyendo todas las propiedades, inversiones, cuentas bancarias y activos diversos, por un valor total de $14,815,000. El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era de sorpresa grata, sino de shock absoluto, de incredulidad, de negación mental de lo que acababan de escuchar. Sentí como si el mundo se hubiera detenido. Las palabras del licenciado resonaron en mi cabeza como un eco distante. ¿14 millones? ¿A mí? La oveja negra, la hija defectuosa, la que siempre había sido relegada al último lugar. Debe haber un error. Fue Mercedes quien habló primero, su voz aguda por la incredulidad. Eso no puede ser correcto. Mi abuelo no habría, es decir, debe ser un error de escritura o... El licenciado levantó una mano para silenciarla. No hay ningún error, señora Fuentes. Pero hay más. Don Ramón dejó una carta explicativa que pidió específicamente que fuera leída después de la distribución de los bienes. Con manos temblorosas, abrió un sobresellado que había permanecido cerrado hasta ese momento. Querida familia, comenzó a leer, si están escuchando esta carta, significa que ya conocen mi decisión respecto a la herencia. Sé que muchos de ustedes se sentirán confundidos, tal vez enojados, posiblemente traicionados. Permítanme explicarles. La voz del licenciado llenaba la habitación, pero era como si mi propio abuelo Ramón estuviera hablando desde más allá de la muerte. Durante 85 años, he observado a las personas. He visto lo mejor y lo peor de la naturaleza humana. En mi propia familia, he sido testigo de actos de bondad extraordinaria y de crueldades innecesarias. He visto cómo el dinero puede sacar lo mejor de algunas personas y lo peor de otras. Mi padre intentó interrumpir, pero el licenciado continuó leyendo sin pausa. Durante 30 años, he observado cómo han tratado a Esperanza. He visto cada humillación, cada desprecio, cada momento en que la han hecho sentir menos valiosa que los demás. He visto cómo han aprovechado su bondad, su generosidad, su disposición a ayudar sin esperar nada a cambio. Las caras alrededor de la mesa comenzaron a mostrar incomodidad. La verdad estaba siendo expuesta de manera cruda y directa. He visto cómo Roberto y Carmen gastaron una fortuna en la boda de Mercedes, mientras que para Esperanza no hubo ni una pequeña celebración de quinceañera. He visto cómo pagaron una universidad cara para Mercedes, mientras que Esperanza tuvo que trabajar y estudiar con beca para salir adelante.
Mi madre comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de vergüenza y reconocimiento. He visto cómo Mercedes ha presumido sus privilegios mientras desprecia los logros genuinos de su hermana. He visto cómo toda la familia ha asumido que Esperanza debería sacrificar su vida personal para cuidar a sus padres, simplemente porque es la que no tiene nada mejor que hacer. Mercedes intentó defenderse. Abuelo nunca dijo nada, nunca nos indicó qué. Pero también he visto, continuó la lectura, ignorando la interrupción, el corazón genuino de Esperanza. He visto cómo me visitaba no por obligación, sino por cariño real. He visto cómo se preocupaba por mi salud, por mis sentimientos, por mis historias de un viejo que ya no era útil para nadie más. Comencé a llorar, pero eran lágrimas de una emoción compleja, dolor por los años de rechazo, gratitud hacia mi abuelo, y una abrumadora sensación de justicia tardía pero completa. He visto cómo Esperanza ha ayudado económicamente a sus padres sin quejarse, cómo ha puesto las necesidades de otros antes que las suyas propias, cómo ha mantenido su dignidad y bondad a pesar de años de ser tratada como ciudadana de segunda clase. La carta continuaba con una precisión quirúrgica, exponiendo cada injusticia, cada momento de favoritismo, cada vez que había sido ignorada o menospreciada. Por eso, mi decisión no es caprichosa ni cruel, es justicia. Esperanza ha demostrado durante 30 años que su corazón vale más que todo el oro del mundo. Ella sabrá qué hacer con esta herencia porque ha aprendido el valor real de las cosas, no por tenerlas, sino por carecer de ellas. Fernando, el esposo de Mercedes, no pudo contenerse más. Esto es ridículo. Una decisión emocional de un anciano. Seguramente se puede impugnar legalmente. Nadie en su sano juicio dejaría toda una fortuna a. El testamento es completamente legal y válido, interrumpió firmemente el licenciado Hernández. Don Ramón se aseguró de eso. Fue evaluado por 3 psicólogos diferentes que certificaron su plena capacidad mental al momento de redactar y modificar el documento. Además, hay videotestimonios fechados que respaldan cada decisión. La realidad comenzó a asentarse lentamente. No había error. No había forma de cambiar la decisión. Yo, la despreciada, la menospreciada, la que siempre había sido relegada al último lugar, acababa de convertirme en multimillonaria. La carta tenía un último párrafo que el licenciado leyó con especial énfasis. A Esperanza, mi querida nieta, le digo, este dinero no es solo una herencia, es una herramienta de justicia. Úsala sabiamente. Ayuda a quien realmente lo necesita. Vive la vida que te mereces. Y recuerda siempre que tu valor como persona nunca dependió del dinero, pero ahora tienes el poder de demostrarle al mundo lo que yo siempre supe, que eres extraordinaria. Cuando terminó la lectura, el silencio era absoluto. Yo lloraba silenciosamente, abrumada por emociones que no sabía cómo procesar. El resto de mi familia estaba en shock, tratando de asimilar que sus planes de vida acababan de cambiar drásticamente. Mercedes fue la primera en intentar una aproximación diferente. Su tono cambió completamente, de la incredulidad inicial a una dulzura forzada que no engañó a nadie. Esperanza, hermana, esto es, bueno, es maravilloso para ti. Por supuesto, sé que compartirás con la familia. Somos hermanas, después de todo. Siempre hemos estado unidas. La hipocresía era tan evidente que incluso Fernando se sintió incómodo. Levanté la vista, mis ojos rojos por las lágrimas pero con una claridad que no había tenido nunca antes. ¿Unidas? Pregunté con una voz que era suave pero firme. ¿Cuándo hemos estado unidas, Mercedes? ¿Cuándo no me invitaste a ser madrina de tu boda porque no encajaba con la estética? ¿Cuándo le dijiste a mamá que yo no debería usar su vestido de novia porque no era del tipo de mujer que se casa? Mercedes se puso roja. Esas conversaciones habían sido privadas, pero yo había escuchado más de lo que creían. Mi madre, Carmen, intentó intervenir. Mijita, sabes que todos cometemos errores. La familia es la familia. ¿Tu papá y yo te hemos dado todo lo que pudimos? ¿Todo lo que pudieron? Me puse de pie, y por primera vez en mi vida, mi voz tenía una autoridad que nadie había escuchado antes. Me dijeron que mi carrera era inútil. Me prohibieron mudarme para seguir mis sueños porque tenía que cuidarlos a ustedes. Me hicieron sentir que era una carga, un fracaso, alguien que debería estar agradecida de que me toleraran. Roberto, mi padre, intentó recuperar el control de la situación. No exageres, Esperanza. Te dimos educación, techo, comida. Nunca te faltó nada esencial. Nunca me faltó nada esencial, repetí, excepto amor incondicional, apoyo, la creencia de que yo valía algo. Eso sí me faltó durante 30 años. El licenciado observaba este intercambio en silencio. Había visto muchas disputas familiares por herencias, pero pocas veces había presenciado una confrontación tan cruda con la verdad.
Fernando decidió intentar un enfoque más directo. Mira, Esperanza, entiendo que te sientes herida por cosas del pasado, pero seamos prácticos. 14 millones de dólares es mucho dinero para una persona sola. Mercedes y yo podríamos ayudarte a invertirlo sabiamente, a hacerlo crecer. Mi risa los sorprendió a todos. No era amarga ni cruel, sino genuinamente divertida. ¿Me van a enseñar a manejar dinero? ¿Ustedes, que se endeudaron por una boda ostentosa? ¿Qué gastan en marcas de lujo para presumir ante gente que ni siquiera les importa? Me dirigí específicamente a Fernando. Tú, que trabajas en el banco de tu papá y nunca has tenido que ganarte nada por mérito propio. Fernando se puso rojo de ira. No tienes derecho a hablarme así. Yo tengo educación financiera, experiencia en inversiones. Tienes conexiones familiares, lo corregí. Hay una diferencia. Mis tías, que habían permanecido relativamente calladas, comenzaron sus propios intentos de acercamiento. Tía María Elena, que siempre había sido particularmente cruel con sus comentarios sobre mi soltería, ahora hablaba con voz melosa. Esperanza, querida, sabes que siempre te hemos querido como a una hija. Tu tío Luis y yo estábamos pensando que podrías ayudarnos con el negocio. Tenemos planes de expansión que podrían beneficiar a toda la familia. ¿Como una hija? La miré directamente. ¿Es así como tratarías a una hija? Diciéndole cada domingo que está gorda, que debería conformarse con cualquier hombre que la quisiera porque no puede darse el lujo de ser exigente. Preguntándole constantemente cuándo va a hacer algo útil con su vida. Tía María Elena no supo qué responder. Las palabras exactas que había dicho durante años ahora sonaban crueles y mezquinas cuando se las devolvía. El licenciado Hernández decidió que era momento de intervenir profesionalmente. Creo que sería prudente que la señorita Esperanza tuviera tiempo para procesar esta información antes de tomar cualquier decisión sobre el manejo de sus bienes. Sugiero que programemos una cita individual para discutir los aspectos legales y administrativos de la herencia. Asentí, agradecida por la interrupción. Sí, creo que necesito tiempo para pensar. Por supuesto, mi niña, dijo mi madre rápidamente. Puedes quedarte en casa todo el tiempo que necesites. No hay prisa para nada. No, la interrumpí suavemente pero con firmeza. Creo que es hora de que tenga mi propio espacio para pensar. Las implicaciones de esas palabras fueron claras para todos. Ya no sería la hija soltera que cuidaba a mis padres por obligación. Ya no sería la que contribuía con sus escasos recursos a los gastos familiares. Ya no sería la que aceptaba cualquier trato por miedo a quedarme completamente sola. Mercedes hizo un último intento desesperado. Esperanza, por favor. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero somos hermanas. La sangre es más importante que cualquier malentendido del pasado. La miré con una mezcla de tristeza y compasión. Mercedes, durante años me dijiste que era una vergüenza para la familia. Me excluiste de tu vida social porque no encajaba con tus estándares. Cuando conseguí mi trabajo en la editorial, dijiste que era típico de mí conformarme con tan poco. Ahora que tengo dinero, ¿de repente soy tu hermana querida? Yo nunca. Es decir, tal vez fui un poco dura, pero no fue un poco dura, la corregí. Fuiste cruel. Y no fue por accidente o por un mal día. Fue sistemático, durante años. Fue tu elección tratarme como si fuera menos que tú. Fernando intentó defenderla. Mercedes solo quería que fueras más ambiciosa, que te superaras. No, lo corté. Mercedes quería sentirse superior. Hay una diferencia entre motivar a alguien y humillarlo para sentirse mejor consigo mismo. El licenciado comenzó a guardar sus documentos. Señorita Esperanza, ¿le parece bien que nos reunamos mañana por la mañana para revisar todos los detalles de su herencia? Hay propiedades que inspeccionar, cuentas que transferir, inversiones que revisar. Sí, perfecto. Me puse de pie, y por primera vez en mi vida, no pedí permiso para irme. Que tengan buen día. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché a mi familia hablando en susurros urgentes detrás de mí. Palabras como ingratitud, mala influencia, se le va a subir el dinero a la cabeza, flotaban en el aire. Pero por primera vez en mi vida, sus opiniones no me afectaron. Esa noche, me instalé en un hotel boutique en la zona más elegante de la ciudad. Era la primera vez que dormía en un lugar así, y mientras me sumergía en la tina de mármol de la suite que había reservado, procesé los eventos del día. Mi teléfono no había parado de sonar. Llamadas de mis padres, de Mercedes, de tíos que no me habían llamado en años, todos queriendo hablar, aclarar malentendidos, planear el futuro juntos. No había contestado ninguna. Al día siguiente, la reunión con el licenciado Hernández reveló la verdadera magnitud de mi herencia. Mi abuelo Ramón no solo había sido próspero, había sido un genio silencioso de las inversiones.
Tenía propiedades en la mejor zona de la ciudad, acciones en empresas internacionales, cuentas en varios bancos, y hasta una colección de arte que había adquirido discretamente durante décadas. Su abuelo, me explicó el licenciado, vivía modestamente por elección, no por necesidad. Reinvertía la mayoría de sus ganancias, pero siempre con un plan. Me dijo una vez que estaba construyendo algo más grande que dinero, estaba construyendo justicia. Durante los siguientes días, comencé a experimentar mi nueva realidad. Compré ropa que realmente me gustaba, no solo lo que podía permitirme. Me hice tratamientos de belleza que siempre había considerado lujos imposibles. Pero más importante, comencé a hacer planes. Mi primera decisión fue renunciar a la editorial, no por desprecio hacia mi trabajo, sino porque ahora tenía la libertad de crear algo propio. Siempre había soñado con abrir una librería especializada en literatura latinoamericana, un espacio cultural que también sirviera café y organizara eventos literarios. Ahora tenía los recursos para hacerlo realidad. Mi segunda decisión fue mudarme completamente. Compré una casa hermosa en una colonia exclusiva, pero no ostentosa. Era elegante y cómoda, con un jardín donde podía leer y un estudio donde podía escribir. Por primera vez en mi vida, tenía un espacio completamente mío. La transformación no fue solo externa. Comencé terapia psicológica para sanar las heridas de 30 años de rechazo familiar. Aprendí a valorarme a mí misma independientemente de la opinión de otros. Desarrollé confianza en mis decisiones y en mi derecho a ser feliz. 2 meses después de la lectura del testamento, organicé una pequeña reunión familiar. Lo cité en un restaurante elegante, territorio neutral donde yo tenía el control de la situación. Cuando llegué, ya no era la misma mujer que había salido llorando de la oficina del abogado. Mi cabello negro ondulado ahora caía en ondas suaves sobre mis hombros, enmarcando un rostro que irradiaba confianza. Llevaba un vestido azul marino elegante pero discreto, zapatos de diseñador que combinaban perfectamente, y joyas sencillas pero de calidad. Mi postura era erguida, mis movimientos seguros. Los años de encorvar los hombros por vergüenza habían desaparecido. Mi familia me esperaba en la mesa con expresiones ansiosas. Habían pasado 2 meses intentando contactarme, enviando mensajes, apareciendo en mi trabajo hasta que se enteraron de que había renunciado, tratando de averiguar dónde vivía ahora. Esperanza, mi madre se puso de pie para abrazarme, pero mantuve una distancia educada pero clara. Mamá, papá, saludé cortésmente. Mercedes, Fernando, gracias por venir. Me senté en la cabecera de la mesa, una posición que nunca había ocupado en reuniones familiares. El simbolismo no pasó desapercibido para nadie. Mijita, comenzó mi padre, hemos estado muy preocupados. No contestas nuestras llamadas, no sabemos dónde vives. Estoy bien, respondí calmadamente. Mejor que nunca, de hecho. Mercedes intentó sonar casual, te ves diferente. El dinero te ha sentado bien. No es el dinero, la corregí, es la libertad. La libertad de no tener que pedir disculpas por existir. Mi madre comenzó a llorar. Mi niña, sé que cometimos errores. Todos los padres cometen errores. Pero nunca quisimos lastimarte. Mamá, mi voz era suave pero firme, no fueron errores. Fueron decisiones conscientes, repetidas durante 30 años. Cuando eligieron gastar en la quinceañera de Mercedes pero no en la mía, fue una decisión. Cuando me dijeron que mi carrera era inútil, fue una decisión. Cuando asumieron que mi vida no tenía valor más allá de cuidarlos a ustedes, fue una decisión. Fernando intentó interrumpir. Esperanza, tienes que entender que... No, lo corté sin levantar la voz pero con absoluta autoridad. Ya no tengo que entender nada. Durante 30 años entendí, justifiqué, perdoné. Ahora es mi turno de hablar. Tomé un sorbo de agua antes de continuar. Los llamé aquí porque quiero que sepan algunas cosas. Primero, no voy a compartir mi herencia más allá de lo que mi abuelo ya decidió. El dinero que recibieron es generoso considerando cómo me trataron. Mercedes se puso pálida. Pero somos familia. Exacto. Somos familia. Y como familia, deberían haber sido los primeros en apoyarme, en creer en mí y en tratarme con respeto. En lugar de eso, fueron los primeros en humillarme y menospreciarme. Mi padre intentó recuperar el control patriarcal que había ejercido durante décadas. Esperanza, no puedes hablarle así a tu familia. Te criamos, te educamos. Papá, lo interrumpí, y mi voz tenía una autoridad que él nunca había escuchado en mí. Tú me criaste para ser conveniente para ustedes. Me educaste para que fuera agradecida por las migajas. Me enseñaste que mi valor dependía de que tan útil fuera para otros. Eso no es amor. Eso es manipulación. El mesero se acercó para tomar la orden, pero la tensión en la mesa era tan evidente que decidió regresar más tarde. Segundo, continué,
He decidido hacer algo con mi vida que siempre quise hacer pero nunca pude. Voy a abrir mi librería. Voy a viajar. Voy a estudiar una maestría en París. Voy a vivir. ¿París? Mi madre se escandalizó. ¿Vas a irte del país? ¿Y nosotros qué? La pregunta reveló exactamente la mentalidad que había decidido dejar atrás. Mamá, ustedes van a vivir sus vidas como las han vivido hasta ahora. La diferencia es que yo ya no voy a sacrificar la mía por la comodidad de ustedes. Mercedes finalmente mostró su verdadera cara. Eres una egoísta. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿qué han hecho por mí? La miré directamente a los ojos. Específicamente, ¿qué han hecho por mí que no fuera su obligación como padres o que no beneficiara principalmente a ustedes? El silencio fue revelador. No podían mencionar sacrificios genuinos porque no los había habido. Mercedes, continué, dirigiéndome específicamente a mi hermana, tú tuviste todo lo que yo quería. Apoyo incondicional, inversión en tu educación, una boda de ensueño, la admiración constante de toda la familia. Y con todos esos privilegios, ¿qué construiste? ¿Qué lograste por mérito propio? Mercedes no tenía respuesta. Su vida había sido cómoda pero no productiva, privilegiada pero no significativa. Yo, con nada, continué, me gradué con honores, conseguí trabajo por mérito propio, mantuve mi dignidad a pesar de años de humillaciones. Construí carácter mientras ustedes construían apariencias. Fernando intentó defenderse. Nosotros tenemos planes de negocio, inversiones. Con el dinero de tu familia, lo corté. ¿Qué has logrado sin las conexiones de tu padre? ¿Qué valor agregaste al mundo que no fuera simplemente perpetuar privilegios heredados? La conversación estaba yendo en una dirección que ninguno de ellos había anticipado. Habían venido esperando manipular emocionalmente para que compartiera mi herencia. En lugar de eso, se encontraron enfrentando verdades incómodas sobre sus propias vidas. Tercero, continué implacablemente, quiero que entiendan algo muy importante. No los odio. Los perdono. Pero el perdón no significa que voy a permitir que continúen tratándome como lo hicieron durante 30 años. Mi padre intentó una última apelación emocional. Esperanza, somos tus padres. Te amamos. Papá, mi voz era triste pero firme, el amor no es lo que dicen sentir, es como actúan. Y durante 30 años, sus acciones me dijeron claramente que yo valía menos que Mercedes, que mis sueños importaban menos que sus comodidades, que mi felicidad era menos relevante que sus apariencias. Tomé otro sorbo de agua antes de continuar con la parte más difícil de la conversación. He decidido darles una oportunidad de construir una relación real conmigo, pero va a ser bajo mis términos, no bajo los suyos. Por primera vez desde que había comenzado a hablar, mi familia mostró algo de esperanza. Vamos a empezar de cero. Si quieren conocer a la mujer en la que me he convertido, si quieren una relación basada en respeto mutuo y no en obligaciones o conveniencias, pueden intentarlo. Pero no va a ser como antes. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó mi madre. Significa que no voy a tolerar comentarios sobre mi vida personal, mi apariencia, mis decisiones. Significa que no voy a ser su plan de respaldo para cuando necesiten ayuda económica o cuidados. Significa que van a tener que ganarse mi tiempo y mi cariño de la misma manera que cualquier otra persona. Mercedes finalmente explotó, esto es ridículo. Eres nuestra familia. No puedes tratarnos como extraños. Durante 30 años, respondí con calma, ustedes me trataron peor que a extraños. A los extraños al menos los tratan con cortesía básica. Fernando, desesperado, intentó una última estrategia. Esperanza, sé práctica. El dinero no dura para siempre si no se maneja bien. Necesitas familia, necesitas apoyo. Sonreí, y no era una sonrisa amarga, sino genuinamente divertida. Fernando, en 2 meses he aprendido más sobre manejo financiero que tú en toda tu vida de trabajar en el banco de tu papá. He contratado a los mejores asesores, he diversificado inversiones, he creado planes de negocios sólidos. Y más importante, he aprendido la diferencia entre apoyo genuino y manipulación disfrazada de preocupación. Me puse de pie, indicando que la conversación había terminado. Les doy 6 meses para que reflexionen sobre todo esto. Si después de ese tiempo quieren intentar construir una relación real conmigo, basada en respeto mutuo, pueden contactarme. Pero si vienen con más manipulación, más chantaje emocional, o más intentos de hacerme sentir culpable por finalmente valorarme a mí misma, no habrá segunda oportunidad. Mientras me dirigía hacia la salida, mi madre gritó desesperada, Esperanza, no puedes abandonar a tu familia. Me detuve y me di vuelta por última vez. Mamá, yo no abandoné a mi familia. Mi familia me abandonó hace 30 años cuando decidieron que yo valía menos que sus comodidades y apariencias.
Lo que estoy haciendo ahora es simplemente reconocer esa realidad y actuar en consecuencia. Salí del restaurante con la cabeza en alto, dejando atrás no solo a mi familia, sino décadas de dolor, humillación y automenosprecio. Un año después, había construido la vida que siempre había soñado. Mi librería, entre líneas, se había convertido en el centro cultural más importante de la zona. No solo vendía libros, sino que organizaba lecturas de poesía, clubes de lectura, talleres de escritura, y eventos literarios que atraían a los mejores autores del país. Mi transformación física era notable, pero la transformación emocional era aún más impresionante. Había perdido peso no por presión externa, sino porque ahora tenía tiempo y recursos para cuidar mi salud. Mi cabello brillaba con tratamientos profesionales, mi piel radiaba salud y felicidad. Pero lo más notable era la confianza que irradiaba, la forma en que ocupaba mi espacio sin disculparme, la manera en que hablaba con autoridad sobre temas que me apasionaban. Había viajado a París durante 3 meses, no solo para estudiar sino para experimentar la libertad de ser anónima, de ser juzgada solo por quien era en el presente y no por 30 años de historia familiar. Había tomado clases de arte, visitado museos, leído en cafés junto al Sena, y por primera vez en mi vida había tenido romances sin la presión familiar de encontrar marido. De regreso en México, había comenzado a escribir. No solo reseñas de libros para mi librería, sino mis propias historias. Cuentos sobre mujeres que encuentran su fuerza, sobre familias que aprenden el verdadero significado del amor, sobre segundas oportunidades y justicia tardía pero completa. Mi casa se había convertido en un refugio de paz y belleza. Había llenado las paredes con arte de artistas locales emergentes, había creado un jardín donde leía cada mañana con mi café, y había montado un estudio donde escribía hasta altas horas de la noche cuando la inspiración me visitaba. Pero quizás lo más sorprendente era que había encontrado el amor. No el amor desesperado de alguien que busca validación externa, sino el amor maduro de una mujer que se conoce a sí misma y sabe lo que vale. David era un profesor de historia del arte en la universidad, divorciado, padre de una hija adolescente, un hombre que valoraba la inteligencia y la bondad por encima de las apariencias. Nos habíamos conocido en uno de los eventos de mi librería, y lo que había comenzado como conversaciones sobre literatura había florecido en una relación basada en respeto mutuo y compatibilidad real. Durante ese año, mi familia había intentado contactarme varias veces. Mi madre llamaba cada mes, alternando entre súplicas emocionales y reproches amargos. Mercedes había aparecido en mi librería 2 veces, una vez para intentar reconciliación y otra vez para exigir su parte justa de la herencia, especialmente después de que Fernando había perdido su trabajo por irregularidades en el manejo de cuentas. Había mantenido mi palabra. Había sido cortés pero firme en establecer límites. No había cedido al chantaje emocional, no había permitido que la culpa me manipulara, y no había compartido ni un peso adicional de mi herencia. La fecha límite que había establecido llegó en una lluviosa tarde de octubre. Estaba en mi librería, organizando una exhibición de fotografías sobre mujeres emprendedoras mexicanas, cuando recibí una llamada de mi madre. Esperanza, mi niña, la voz de Carmen sonaba diferente, menos manipuladora, más genuina. ¿Podríamos hablar? Tu papá y yo hemos estado reflexionando mucho este año. Sentí una mezcla de curiosidad y precaución. ¿Qué tipo de conversación quieren tener, mamá? Una conversación honesta, sin pedir nada, solo. Una conversación real entre madre e hija. Acordamos encontrarnos en un café neutral, no en la casa familiar cargada de recuerdos dolorosos, ni en mi territorio. Un lugar donde pudiéramos hablar como adultas. Cuando llegaron mis padres, casi no los reconocí. Roberto había envejecido considerablemente, su cabello estaba completamente gris y su postura era menos autoritaria. Carmen se veía frágil, con ojeras que hablaban de noches de insomnio y arrepentimiento. Se sentaron en silencio durante varios minutos antes de que Carmen hablara. Esperanza, durante este año, tu papá y yo hemos hecho algo que nunca habíamos hecho antes. Fuimos a terapia. Levanté las cejas, sorprendida. Mis padres siempre habían considerado la terapia como cosa de ricos ociosos o para locos. La terapeuta nos ayudó a ver cosas que no queríamos ver, continuó Roberto con dificultad. Nos hizo examinar cómo te tratamos, por qué lo hicimos, qué efectos tuvo en ti, y nos dimos cuenta, agregó Carmen con lágrimas en los ojos, de que fuimos crueles. No por accidente, no por ignorancia. Fuimos deliberadamente crueles porque era más fácil tenerte como el chivo expiatorio que enfrentar nuestras propias inseguridades y fracasos. Los escuchaba en silencio, evaluando la sinceridad de sus palabras. Mercedes era fácil de amar, continuó Roberto, porque nos hacía sentir exitosos como padres. Tú eras más difícil porque nos desafiabas, porque tenías tu propia mente,
porque no te conformabas con lo que nosotros pensábamos que debía ser. Pero eso no justifica nada, se apresuró a agregar Carmen. Un buen padre ama a sus hijos por quienes son, no porque tan convenientes son para su ego. Tomé un sorbo de mi café, procesando estas revelaciones. ¿Y Mercedes? Pregunté. ¿Ella también fue a terapia? Mis padres intercambiaron miradas incómodas. Mercedes está teniendo sus propios problemas, admitió Roberto. Su matrimonio está en crisis. Fernando perdió el trabajo y está bebiendo mucho. Ella vino a pedirme dinero prestado la semana pasada, y se enojó mucho cuando le dije que no teníamos, agregó. Carmen. Nos dijo que éramos unos inútiles por no haber sabido mantener a nuestra hija rica en la familia. Sentí una mezcla de tristeza y validación. Mercedes estaba experimentando por primera vez en su vida lo que era no tener privilegios automáticos. ¿Saben qué me duele más de todo esto? Pregunté finalmente. No es que me hayan tratado mal. Es que perdimos 30 años de conocernos realmente. Ustedes nunca supieron quién era yo realmente porque estaban demasiado ocupados tratando de convertirme en quien pensaban que debía ser. Carmen comenzó a llorar abiertamente. Tienes razón. Y ahora que te vemos como eres realmente, nos damos cuenta de que siempre fuiste extraordinaria. Nosotros éramos demasiado ciegos para verlo. La terapeuta nos preguntó, agregó Roberto, qué habríamos hecho si hubiéramos sabido que ibas a heredar toda esa fortuna, y nos dimos cuenta de que la respuesta era horrible. Probablemente te habríamos tratado bien solo por interés. Pero ahora, continuó Carmen, queremos conocerte sin el dinero de por medio. Queremos saber quién es nuestra hija realmente, no la que nosotros tratamos de crear. Los observé durante un largo momento. Podía ver arrepentimiento genuino en sus rostros, pero también sabía que las palabras eran fáciles y los cambios reales eran difíciles. Está bien, dije finalmente. Podemos intentarlo. Pero va a ser un proceso lento, y van a tener que demostrar con acciones, no solo con palabras. Durante los siguientes meses, comencé a reconstruir una relación con mis padres. No era fácil, y hubo recaídas. Momentos en que Roberto intentaba dar consejos no solicitados sobre cómo debía manejar mi dinero, o cuando Carmen hacía comentarios sobre mi relación con David. Pero cuando establecía límites, ellos los respetaban, algo que nunca había pasado antes. Lentamente, comenzamos a conocernos como adultos. Descubrí que mi padre había tenido sueños de ser escritor cuando era joven, pero había abandonado esa aspiración por la presión de sostener una familia. Mi madre reveló que siempre había querido estudiar psicología, pero en su época las mujeres de su clase social no iban a la universidad. Creo que por eso éramos tan duros contigo, admitió Carmen durante una de nuestras cenas mensuales. Veíamos en ti la libertad que nosotros nunca tuvimos, y en lugar de celebrarla, la resentíamos. Mercedes nunca se unió a este proceso de reconciliación. Su matrimonio terminó en divorcio, y se mudó de regreso con mis padres con una amargura que me culpaba de todos sus problemas. Si hubieras compartido el dinero como debías, me gritó durante una confrontación particularmente fea, yo no estaría en esta situación. Mercedes, le respondí con tristeza, tú estás en esta situación porque construiste tu vida alrededor de privilegios que no habías ganado y expectativas que no eran realistas. Yo no soy responsable de las consecuencias de tus decisiones. Pero mi historia no terminaba con conflictos familiares. Había descubierto algo que era más valioso que la venganza o incluso que la reconciliación, había encontrado mi propósito. Con parte de mi herencia, había establecido una fundación, que otorgaba becas a jóvenes de familias de bajos recursos que querían estudiar carreras artísticas o humanísticas. Sabía por experiencia propia lo difícil que era perseguir ese tipo de sueños sin apoyo financiero o familiar. La fundación, Segundas Oportunidades, se había convertido en mi pasión más grande. Cada año, seleccionaba a 20 jóvenes y no solo les pagaba la universidad, sino que les proporcionaba mentoría, conexiones profesionales y apoyo emocional. Había creado el sistema de apoyo que yo misma nunca había tenido. Una de mis becarias, una joven llamada Ana María que estudiaba literatura como yo había hecho, me dijo una vez, señora Esperanza, usted no solo cambió mi vida, económicamente. Me enseñó que está bien ser diferente, está bien tener sueños que otros no entienden, está bien valorarse a sí mismo incluso cuando otros no lo hacen. Esas palabras me hicieron llorar, porque me di cuenta de que había logrado algo que nunca había planeado, había transformado mi dolor en propósito, mi experiencia en sabiduría, mi herencia en herramientas para cambiar otras vidas. 2 años después de recibir la herencia, estaba sentada en el jardín de mi casa, leyendo mientras David preparaba la cena. Mi teléfono sonó, y vi que era mi madre. Mijita, dijo Carmen, y su voz sonaba genuinamente feliz, acabo de ver el artículo sobre ti en la revista, el que habla de tu fundación y tu librería. Estoy tan orgullosa. Gracias,
Mamá, respondí, y por primera vez en mi vida, sentí que el orgullo de mi madre era genuino, no condicionado a mis logros sino basado en quien yo era como persona. ¿Sabes qué me hizo más feliz del artículo? Continuó Carmen. Que mencionaran que aprendiste a valorarte a ti misma, porque eso significa que a pesar de todos nuestros errores, criamos a una mujer fuerte. Sonreí. Era verdad. A pesar de todo, o tal vez debido a todo, me había convertido en una mujer extraordinaria. No porque tuviera dinero, sino porque había aprendido a valorar mi propia bondad, mi inteligencia, mi capacidad de amar a pesar de haber sido herida. Esa noche, mientras cenaba con David, él me preguntó, ¿alguna vez te arrepientes de cómo manejaste todo el asunto de la herencia? Consideré la pregunta cuidadosamente. No, respondí finalmente. Creo que mi abuelo sabía exactamente lo que hacía. No solo me dio dinero, me dio la oportunidad de descubrir quién era realmente cuando no tenía que complacer a nadie más. Me dio la libertad de construir la vida que realmente quería, no la que otros esperaban de mí. ¿Y tu familia?, preguntó David, ¿crees que aprendieron algo de todo esto? Mis padres, sí, están aprendiendo. Mercedes. Suspiré. Mercedes sigue esperando que el mundo le deba algo. Tal vez algún día entienda que la felicidad real viene de construir algo por mérito propio, no de recibir privilegios no ganados. Mientras me preparaba para dormir esa noche, me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada era irreconocible comparada con la que había sido 3 años atrás. No solo físicamente, aunque el cambio era notable. Era la confianza en mis ojos, la forma en que mantenía la cabeza alta, la sonrisa genuina que ya no tenía que fingir. Había tardado 30 años en aprender a valorarme a mí misma, pero ahora que lo había logrado, nada ni nadie podría quitarme esa fortaleza interior. El dinero había sido el catalizador, pero la verdadera transformación había venido de dentro. Al apagar la luz, pensé en mi abuelo Ramón. Gracias, susurré al aire. No solo por el dinero, sino por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Por ver mi valor cuando ni yo misma lo veía. Por darme la oportunidad de convertirme en quien siempre estuve destinada a ser. Mi historia no era solo sobre una herencia inesperada. Era sobre justicia tardía pero completa, sobre el poder de valorarme a mí misma, sobre cómo el verdadero amor a veces tiene que ser duro para ser genuino. Era sobre segundas oportunidades y sobre cómo nunca es demasiado tarde para construir la vida que realmente mereces. Y en algún lugar del más allá, un anciano de ojos sabios y corazón justo sonreía, sabiendo que había tomado la decisión correcta. Porque a veces, el amor verdadero no es dar a alguien lo que quiere, sino darle lo que necesita para convertirse en quien está destinado a ser. 3 años después de recibir mi herencia, estaba preparando la inauguración de mi quinta librería cuando recibí una llamada que cambiaría mi perspectiva una vez más. Era el licenciado Hernández. Esperanza, me dijo con una voz que mezclaba emoción y profesionalismo, tengo algo muy importante que contarte. He estado organizando los últimos documentos de tu abuelo, y encontré algo que él me pidió que te entregara exactamente 3 años después de su muerte. Mi corazón se aceleró. ¿Qué más podría haber planeado mi abuelo? Nos encontramos en su oficina esa misma tarde. El licenciado me entregó un sobre grueso, sellado con cera roja, con mi nombre escrito en la letra cuidadosa de mi abuelo. Con manos temblorosas, rompí el sello y encontré otra carta, junto con una fotografía vieja y algunos documentos adicionales. Mi querida Esperanza, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, han pasado 3 años desde mi partida. Espero que hayas usado este tiempo sabiamente, que hayas encontrado tu fuerza, que hayas construido la vida que siempre mereciste. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas antes de que pudiera continuar. Hay algo más que necesitas saber sobre tu herencia. Los 15 millones de dólares que te dejé fueron solo el comienzo. Durante los últimos 20 años de mi vida, mientras observaba cómo te trataba la familia, tomé una decisión que va más allá del dinero. Mi respiración se aceleró. ¿Qué más podía haber? Establecí un fideicomiso especial que se activaría 3 años después de mi muerte, siempre y cuando demostraras que eres la mujer extraordinaria que siempre supe que eras. El licenciado Hernández ha estado monitoreando discretamente tu progreso, cómo manejaste la riqueza, cómo trataste a quienes te habían lastimado, cómo usaste tus recursos para ayudar a otros. Miré al licenciado, quien asintió con una sonrisa. Has pasado cada prueba con honores, mijita. Has demostrado sabiduría, compasión, fortaleza y, sobre todo, has mantenido tu bondad intacta a pesar de todo lo que sufriste. Por eso, ahora te corresponde la segunda parte de tu herencia. Mi mano temblaba mientras volteaba la página. Te he dejado mi empresa completa. Durante 40 años, construí una red de inversiones, propiedades comerciales y negocios que mantuve en secreto absoluto.
El valor actual de este imperio es de $85 millones. Sentí que el mundo se detenía otra vez. 85 millones más. En total, había heredado más de $100 millones. Pero esto viene con una responsabilidad especial, continuaba la carta. He creado una fundación que llevará tu nombre, Fundación Esperanza Morales para Segundas Oportunidades. Esta fundación tendrá como misión identificar y apoyar a personas que, como tú, han sido menospreciadas por sus propias familias pero poseen un potencial extraordinario. Las lágrimas caían libremente ahora. Quiero que uses estos recursos para crear un ejército de esperanzas. Mujeres y hombres que fueron rechazados, que fueron considerados no suficiente buenos, pero que con el apoyo adecuado pueden cambiar el mundo. Tú serás su mentora, su guía, su ejemplo de que es posible surgir de las cenizas más hermoso que antes. La carta continuaba con detalles específicos sobre empresas, inversiones y planes que mi abuelo había desarrollado meticulosamente. También encontrarás en este sobre una fotografía especial. Es de tu bisabuela Esperanza, la mujer cuyo nombre llevas. Ella también fue despreciada por su familia, también fue considerada la rara, la que no encajaba, pero se convirtió en una de las primeras mujeres empresarias de México. Tú llevas su espíritu, su fuerza, su destino. Saqué la fotografía con reverencia. Era una imagen en blanco y negro de una mujer de unos 30 años, con ojos inteligentes y determinados, vestida elegantemente pero con una expresión de fortaleza inquebrantable. Me quedé sin aliento al ver el parecido. No solo físicamente, sino en la expresión, en la postura, en esa mezcla de dulzura y acero que reconocía en mi propio espejo. Tu bisabuela me contó una vez, continuaba mi abuelo, que las mujeres como ustedes no nacen para encajar. Nacen para cambiar las reglas del juego. Nacen para demostrarle al mundo que la bondad no es debilidad, que la sensibilidad no es fragilidad, que ser diferente es ser extraordinario. La carta tenía un último párrafo que selló mi destino. Esperanza, mi nieta del alma, ahora tienes los recursos no solo para ser libre, sino para liberar a otros. No solo para ser feliz, sino para multiplicar la felicidad. No solo para triunfar, sino para redefinir lo que significa el triunfo. Ve y construye un mundo donde ningún niño, ninguna niña, tenga que esperar 30 años para descubrir su propio valor. Cuando terminé de leer, el licenciado Hernández me entregó las llaves de un edificio completo en el centro de la ciudad. Este será tu nuevo cuartel general, me dijo. Tu abuelo lo diseñó específicamente para albergar la fundación. Tiene oficinas, salones de conferencias, espacios para talleres, una biblioteca, y hasta un pequeño auditorio para eventos. Esa noche, llamé a David para contarle todo. Su reacción fue exactamente la que esperaba de él. ¿Sabes lo que esto significa?, me dijo con emoción. Puedes crear un movimiento. Puedes cambiar vidas a una escala que nunca imaginaste. Tenía razón. Durante las siguientes semanas, comencé a desarrollar el plan más ambicioso de mi vida. La Fundación Esperanza Morales no sería solo una organización benéfica, sería un sistema completo de transformación social. Establecí varios programas, Diamantes en Bruto, para identificar jóvenes con potencial excepcional que hubieran sido rechazados por sus familias debido a su orientación sexual, sus sueños artísticos, o simplemente por ser diferentes. Segundas oportunidades, para mujeres mayores de 30 que quisieran reinventarse profesionalmente después de años de ser menospreciadas. Rompiendo cadenas, un programa de apoyo psicológico gratuito para personas que hubieran sufrido abuso emocional familiar. Nuevas raíces, para ayudar a emprendedores que hubieran sido rechazados por el sistema tradicional de financiamiento debido a su origen humilde o su falta de conexiones. El primer año de operación de la Fundación superó mis expectativas más optimistas. Ayudamos a más de 500 personas a transformar sus vidas. Financiamos 50 pequeños negocios, patrocinamos la educación superior de 200 jóvenes, y proporcionamos terapia gratuita a 300 familias. Pero el impacto más profundo vino de algo inesperado. Las historias de éxito de nuestros beneficiarios comenzaron a cambiar la conversación nacional sobre el valor de la diferencia, sobre la importancia de apoyar a quienes no encajan en los moldes tradicionales. Ana María, mi primera becaria, se había convertido en una escritora reconocida internacionalmente. Su primera novela, La hija invisible, se basaba en experiencias similares a las mías y se convirtió en un fenómeno editorial. En una entrevista televisiva, dijo: Esperanza Morales me enseñó que ser rechazado por tu familia no significa que seas defectuoso. Significa que eres demasiado grande para espacios pequeños. Esas palabras se volvieron virales y se convirtieron en el lema no oficial de nuestra fundación, demasiado grandes para espacios pequeños. 4 años después de recibir mi herencia completa, la Fundación Esperanza Morales se había expandido a 5 ciudades mexicanas y había comenzado operaciones en Colombia y Argentina.
Habíamos ayudado a más de 3.000 personas a transformar sus vidas, y el impacto se multiplicaba exponencialmente. Mi familia, durante este tiempo, había seguido caminos muy diferentes. Mis padres habían continuado su terapia y habían logrado una transformación genuina. Roberto había comenzado a escribir otra vez, publicando un blog sobre paternidad responsable que se había vuelto muy popular. Carmen había terminado finalmente su carrera en psicología a los 60 años y trabajaba como voluntaria en nuestra fundación, ayudando a otras familias a sanar sus relaciones. Nunca es demasiado tarde para convertirse en los padres que nuestros hijos merecían, escribió Carmen en un artículo que se publicó en una revista nacional. Su honestidad brutal sobre sus errores como madre resonó con miles de padres y se convirtió en una guía para muchas familias disfuncionales. Mercedes, por el contrario, había seguido una espiral descendente. Su divorcio la había dejado con una pensión alimenticia mínima, y su falta de habilidades profesionales reales la había llevado a una serie de trabajos mal pagados. Había intentado varias veces contactarme, no para disculparse, sino para exigir lo que me corresponde por derecho. La confrontación final llegó durante una conferencia que di en la universidad sobre emprendimiento social. Mercedes apareció en el auditorio, interrumpiendo mi presentación para gritar desde el público: «¿Todo esto debería ser mío también? Soy su hermana». El abuelo estaba loco cuando escribió ese testamento. La seguridad se acercó para escoltarla, pero yo levanté la mano para detenerlos. Era momento de cerrar este capítulo de mi vida definitivamente. «Mercedes», dije con calma, usando el micrófono para que toda la audiencia escuchara, «tienes razón en algo. Eres mi hermana. Y como tu hermana, quiero decirte algo importante delante de todos estos testigos». El auditorio se quedó en silencio absoluto. «Durante 30 años, me trataste como si fuera menos que tú. Me humillaste, me despreciaste, y contribuiste activamente a que me sintiera indigna de amor y respeto. Cuando heredé esta riqueza, tuviste la oportunidad de reflexionar, de disculparte, de intentar reparar el daño. En lugar de eso, elegiste el resentimiento y la amargura». Mercedes se había quedado inmóvil, sorprendida por mi respuesta pública. «Pero sabes que, hermana», continué, y mi voz se suavizó, «a pesar de todo eso, aún hay una puerta abierta para ti. No una puerta hacia mi dinero, sino hacia una relación genuina. El día que puedas reconocer el daño que causaste, el día que puedas ofrecer una disculpa sincera, el día que puedas mostrar que has crecido como persona, podremos hablar como hermanas de verdad». Las lágrimas corrían por las mejillas de Mercedes, pero eran lágrimas de rabia, no de arrepentimiento. «No necesito tu perdón», gritó. «Necesito mi parte de la herencia». Y ahí, dije a la audiencia, tienen la diferencia entre alguien que busca justicia y alguien que busca venganza. Entre alguien que quiere crecer y alguien que quiere que le regalen lo que no ha ganado. Mercedes salió del auditorio gritando amenazas legales que nunca se materializaron. Fue la última vez que la vi. Esa noche, David me abrazó mientras procesaba la confrontación. «¿Crees que hiciste lo correcto?», me preguntó. «Sí», respondí sin dudar. Mercedes tuvo 4 años para elegir el crecimiento personal. Eligió el resentimiento. Ya no puedo cargar con las consecuencias de sus decisiones. 5 años después de mi transformación completa, me encontraba preparándome para el evento más importante de mi carrera, el primer Congreso Internacional de Segundas Oportunidades. Habíamos invitado a 500 líderes sociales de todo el mundo para compartir estrategias sobre cómo identificar y apoyar el potencial humano desperdiciado. La noche antes del Congreso, mientras revisaba mi discurso principal, recibí una visita inesperada. Era Mercedes. Pero la mujer que estaba frente a mi puerta no era la persona amarga y resentida que había interrumpido mi conferencia. Se veía mayor, más delgada, pero había algo diferente en sus ojos. Una humildad que nunca había visto antes. «Esperanza», dijo con voz temblorosa, «sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que he perdido todas las oportunidades que me diste, pero, ¿podrías darme 5 minutos? No para pedir nada, solo para decir algo que debí decir hace mucho tiempo». La dejé entrar, más por curiosidad que por expectativa. Mercedes se sentó en el borde del sofá, como si no se sintiera digna de estar cómoda. «Perdí todo», comenzó. «Mi matrimonio, mi dinero, mis amistades superficiales. Me quedé completamente sola. Y en esa soledad, finalmente pude ver quién había sido realmente durante todos estos años. Esperé en silencio. Fui cruel contigo desde que éramos niñas, no porque fueras inferior, sino porque en el fondo siempre supe que eras mejor que yo. Eras más inteligente, más genuina, más fuerte. Yo solo era bonita y complaciente. Me daba terror que nuestros padres se dieran cuenta de que tú tenías sustancia real mientras que yo era solo apariencia». Sus palabras me sorprendieron por su honestidad.
Durante estos 5 años, continuó, he trabajado en empleos humildes. Mesera, vendedora, recepcionista. Por primera vez en mi vida, tuve que ganarme el respeto de otros con trabajo duro, no con privilegios heredados. ¿Y sabes qué descubrí? Que soy capaz de mucho más de lo que creía, pero solo cuando no tengo a alguien más como chivo expiatorio para mis inseguridades. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. No vengo a pedir perdón porque crea que lo merezco. Vengo a pedírtelo porque tú mereces escucharlo. Fui una hermana terrible. Fui cruel, egoísta y destructiva. Desperdicié décadas tratando de hacerte sentir pequeña para sentirme grande, cuando podría haber aprendido de ti, haber crecido junto a ti. Por primera vez en mi vida, vi a Mercedes realmente vulnerable, realmente honesta. ¿Y qué quieres ahora? Le pregunté suavemente. Nada, respondió, y sonó sincera. Solo quería que supieras que finalmente entiendo lo extraordinaria que siempre fuiste. Quería que supieras que me arrepiento profundamente de todos los años que perdimos por mi orgullo estúpido. Y quería decirte que estoy orgullosa de la mujer en la que te convertiste, a pesar de todo lo que yo y el resto de la familia te hicimos. Se puso de pie para irse. Mercedes, la llamé antes de que llegara a la puerta. ¿Qué vas a hacer ahora? Se encogió de hombros. Seguir trabajando. Seguir tratando de ser una mejor persona cada día. Tal vez algún día pueda contribuir algo positivo al mundo, como tú lo has hecho. Algo en su tono me conmovió. Por primera vez en mi vida, vi a mi hermana no como mi torturadora, sino como otra víctima del mismo sistema familiar tóxico que nos había lastimado a ambas de maneras diferentes. Mercedes, dije impulsivamente, mañana voy a dar el discurso más importante de mi vida. Es sobre segundas oportunidades, sobre cómo las personas pueden transformarse cuando encuentran el apoyo adecuado. ¿Te gustaría estar ahí? Se quedó en shock. ¿En serio me invitarías después de todo lo que te hice? Te invito precisamente por todo lo que me hiciste, respondí, porque tu transformación sería la prueba más poderosa de que nadie está perdido para siempre si realmente quiere cambiar. Al día siguiente, mientras subía al podio para dar mi discurso, vi a Mercedes sentada en una de las últimas filas. Había traído un cuaderno y tomaba notas como una estudiante dedicada. Damas y caballeros, comencé, mi historia personal me enseñó que a veces las personas más extraordinarias son aquellas que el mundo ha decidido descartar. Pero también me enseñó algo igualmente importante, que quienes descartan a otros a menudo lo hacen porque ellos mismos se sienten descartables. Miré directamente hacia donde estaba Mercedes. El perdón real no es olvidar el daño que nos hicieron. El perdón real es entender que quienes nos lastiman a menudo están actuando desde su propio dolor no sanado, y cuando sanamos nuestro propio dolor, creamos espacio para que otros sanen el suyo. El discurso fue un éxito rotundo. Varios medios internacionales lo calificaron como un llamado generacional al cambio social. Pero para mí, el momento más significativo llegó después, cuando Mercedes se acercó al escenario. Esperanza, me dijo con lágrimas en los ojos, ¿podrías enseñarme a ser como tú? No quiero que seas como yo, le respondí abrazándola por primera vez en décadas. Quiero que seas la mejor versión de ti misma, y creo que esa mujer va a ser extraordinaria. 3 meses después, Mercedes se había unido a nuestra fundación como voluntaria. Comenzó trabajando en tareas administrativas básicas, pero gradualmente fue mostrando un talento inesperado para conectar con beneficiarios que habían sufrido abuso familiar. Su propia experiencia como la hija favorita, que había resultado ser igualmente dañina, le daba una perspectiva única. Muchas veces, me dijo una tarde mientras organizábamos archivos, los hijos favoritos también son víctimas. Nos convertimos en narcisistas porque nuestros padres usan nuestros éxitos para validar su ego, no porque realmente nos amen por quienes somos. Un año después, Mercedes había desarrollado un programa completamente nuevo dentro de nuestra fundación, Sanando Privilegios Tóxicos, dedicado a ayudar a personas que habían sido criadas con favoritismo y necesitaban aprender empatía y humildad genuina. El privilegio no ganado, escribió en su primer artículo para nuestra revista, puede ser tan destructivo para quien lo recibe como para quien es excluido de él. Ambos terminan con una visión distorsionada de su propio valor. Durante nuestra cena familiar de Navidad de ese año, la primera en décadas donde realmente nos sentimos como familia, mi padre levantó su copa para hacer un brindis. Quiero brindar por mi hija Esperanza, dijo con voz temblorosa, quien nos enseñó que el amor verdadero a veces requiere establecer límites duros. Quien nos demostró que la bondad no es debilidad, y que perdonar no significa permitir que te sigan lastimando. Mi madre agregó, y por Mercedes, quien nos demostró que nunca es demasiado tarde para reconocer nuestros errores y elegir ser mejor. Mercedes levantó su copa, y por el abuelo Ramón, quien sabía exactamente lo que hacía cuando dividió esa herencia.
no solo nos dio dinero o lecciones. Nos dio la oportunidad de convertirnos en las personas que estábamos destinadas a ser. Esa noche, mientras David y yo caminábamos por el jardín de mi casa, reflexionamos sobre el increíble viaje que había sido mi vida. ¿Sabes cuál creo que fue el regalo más grande de tu abuelo? Me preguntó. Dime, respondí, acurrucándome contra él. No fue el dinero. Fue el tiempo. Te dio el tiempo necesario para descubrir tu propio valor, para sanar, para crecer, y para convertirte en alguien lo suficientemente fuerte como para elevar a otros. Tenía razón. Ahora, a los 38 años, había encontrado mi propósito completo. No solo había sanado mis propias heridas, sino que había creado un sistema para sanar las heridas de miles de otras personas. La Fundación Esperanza Morales había crecido hasta convertirse en una red internacional con presencia en 12 países. Habíamos ayudado a más de 15,000 personas a transformar sus vidas, habíamos financiado más de 1,000 pequeños negocios, y habíamos creado un movimiento global que estaba cambiando la forma en que la sociedad ve a quienes no encajan en los moldes tradicionales. Pero más importante que los números era el cambio cultural que estábamos generando. Las familias estaban comenzando a cuestionar sus dinámicas tóxicas. Las escuelas estaban implementando programas para proteger a los niños diferentes. Las empresas estaban valorando la neurodiversidad y la creatividad no convencional. Mi historia personal se había convertido en un símbolo de esperanza para millones de personas que se sentían rechazadas, menospreciadas, o no valoradas por sus propias familias. En mi 10º aniversario de transformación, publiqué mi autobiografía, Demasiado grande para espacios pequeños, una historia de justicia tardía y amor ganado. El libro se convirtió en un bestseller internacional y fue traducido a 25 idiomas. En la dedicatoria, escribí, para mi abuelo Ramón, quien me enseñó que el amor verdadero a veces toma la forma de justicia. Para mi familia, quien me enseñó que el perdón es posible cuando hay crecimiento genuino. Y. Para todas las personas que han sido rechazadas por ser demasiado diferentes, demasiado sensibles, o demasiado auténticas, ustedes no están rotos. El mundo simplemente necesita crecer para acomodar su grandeza. La última página del libro contenía una carta abierta a mi abuelo, querido abuelo Ramón, 10 años después de tu partida física, entiendo completamente la magnitud de tu regalo. No me diste una herencia, me diste una misión. No me diste dinero, me diste las herramientas para crear justicia. No me diste privilegios, me diste la oportunidad de ganarme mi propio respeto. Has estado conmigo en cada decisión difícil, en cada momento de duda, en cada victoria pequeña y grande. Tu sabiduría continúa guiándome, y tu amor incondicional sigue siendo el fundamento sobre el cual construyo cada día de mi nueva vida. Gracias por verme cuando nadie más me veía. Gracias por creer en mí cuando ni yo misma creía en mí. Gracias por enseñarme que el verdadero poder no viene de tener dinero, sino de usar ese dinero para multiplicar las oportunidades de otros. Tu legado vive en cada vida que transformamos, en cada sueño que hacemos posible, en cada persona que aprende a valorarse a sí misma a través de nuestro trabajo. Te amo para siempre, tu nieta extraordinaria, Esperanza. Si mi historia te inspiró, te invito a reflexionar sobre las personas en tu vida que tal vez han sido menospreciadas o rechazadas injustamente. Todos tenemos el poder de ser el abuelo Ramón para alguien, de ver el potencial donde otros ven defectos, de ofrecer apoyo donde otros ofrecen críticas. Recuerda siempre, si te han hecho sentir que eres demasiado diferente, demasiado sensible, o demasiado ambicioso para tu entorno, no eres tú quien necesita cambiar. Es el mundo el que necesita crecer para acomodar tu grandeza. Tu valor nunca dependió de la aprobación de otros, pero ahora tienes el poder de demostrárselo al mundo.